Hola, yo soy Jared Miranda y en este video vamos a analizar la extinción de las obligaciones en el derecho civil ecuatoriano. Bueno, para empezar, en el mundo del derecho, las obligaciones no son eternas. Tienen un ciclo de vida que comienza con su nacimiento y termina con su extinción. Una obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a dar, hacer o no hacer algo en favor de otra persona. Pero, ¿cómo se rompe este vínculo de manera legal? Bueno, el Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1583, enumera las formas en que estas obligaciones dejan de existir. Hoy analizaremos de forma clara y concisa los modos de extinción que rigen nuestro sistema legal. Empezando por la convención de las partes. Este primer modo, la conciliación de las partes interesadas o resiliación, se basa en un principio fundamental, la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Si las partes tuvieron la libertad para crear la obligación, también la tienen para deshacerla. Para que sea válida, las partes deben ser capaces de disponer libremente de lo suyo. Es básicamente un acuerdo mutuo para dejar sin efecto un contrato devolviendo a las partes a su estado anterior, como si la obligación nunca hubiera existido. Por otra parte, tenemos la solución o pago efectivo. Esta de aquí es la forma más común y natural de extinguir una obligación jurídicamente, ya que el pagar no solamente entrega dinero, sino que es la prestación de lo que debe, ya sea un objeto, un servicio o una abstención. El pago debe hacerse al tenor de la obligación, es decir, cumpliendo exactamente lo pactado en tiempo y forma. ¿Quién puede pagar? Puede hacerlo el deudor o cualquier persona a su nombre, incluso sin su conocimiento o contra su voluntad. Sin embargo, para que el pago extinga la obligación de forma definitiva, debe hacerse al acreedor o a su representante legal. Luego tenemos la novación y la transacción. En la misma es un modo en el cual consiste en sustituir una obligación nueva por una anterior, la cual queda extinguida. Para que exista, debe haber un animus novandi, es decir, la intención clara de las partes de cambiar la deuda vieja por la nueva. Por otra parte, tenemos la transacción, el cual es un contrato donde las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual. La clave aquí son las concesiones recíprocas. Ambas partes ceden algo para llegar a un acuerdo que tiene fuerza de cosa juzgada. Después tenemos la remisión y compensación. La remisión es, sencillamente, la condonación o perdón de la deuda. Ocurre cuando el acreedor, siendo hábil para disponer de la cosa, renuncia a su derecho de cobro. Puede ser tácita, por ejemplo, si el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la deuda, mientras que la compensación opera cuando dos personas son deudoras una de otra. Por ejemplo, si yo debo $100 y tú me debes $100, ambas deudas se extinguen por el Ministerio de la Ley, siempre que sea de dinero o cosas fungibles, líquidas y actualmente exigibles. Luego tenemos la confusión y pérdida de la cosa perdida. Esta se da cuando las calidades de acreedor y deudor ocurren en una misma persona. Por ejemplo, si un deudor hereda los bienes de su acreedor, no puede ser deudor de sí mismo, por lo que la deuda se extingue.
Pero, ¿qué pasa si el objeto de la deuda desaparece? Aquí entra la pérdida de la cosa que se debe. Si un cuerpo cierto se destruye, deja de estar en el comercio o desaparece sin culpa del deudor y antes de que esté en mora, la obligación se extingue. Pero ojo, si hubo culpa o el deudor estaba en mora, la obligación subsiste y cambia de objeto al precio de la cosa más una indemnización. Luego tenemos una nulidad y condición resolutoria. La nulidad o rescisión ocurre cuando el contrato le falta algún requisito que la ley exige para su validez, como la capacidad de las partes o la ausencia de vicios en el consentimiento. Al declararse la nulidad, las partes tienen derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallaran si no hubiese existido este contrato. También existe el evento de la condición resolutoria. Esto es un acontecimiento futuro e incierto, que al cumplirse extingue el derecho y la obligación correlativa. Por ejemplo, una pensión que se deja de pagar si el beneficiario contrae matrimonio. Luego tenemos la prescripción. Esta de aquí es un modo de extinguir en el cual las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido durante un cierto lapso es, en esencia, una sanción a la negligencia del acreedor que deja pasar el tiempo sin reclamar su deuda. Para que opere, el deudor debe alegar ante un juez, ya que no puede declararse de oficio. Generalmente las acciones ejecutivas prescriben en 5 años y las ordinarias en 10. Una vez prescrita la obligación civil, se transforma en una obligación natural. El deudor ya no puede ser obligado a pagar, pero sí paga voluntariamente. No puede pedir que se le devuelva lo pagado. Como hemos visto, en el derecho hay varias vías para que una obligación llegue a su fin, garantizando la seguridad jurídica y la paz social, desde el cumplimiento directo a través del pago, pasando por el perdón en la remisión, hasta el castigo a la inacción, como en el caso de la prescripción. Conocer estas formas de extinción es vital para entender nuestros derechos y responsabilidades en cualquier relación contractual. Esperamos que este video haya sido una clara guía para navegar, en este caso, las obligaciones. Muchas gracias.